La mansión del Dr. Zimmerman. El Dr. Zimmerman, un hombre que la historia oficial prefería susurrar o directamente omitir, se alzaba como una figura fantasmal en los anales más oscuros del siglo XX. Con apenas 26 años al estallido de la Segunda Guerra Mundial, este médico teutón no era el único monstruo que emergió de las sombras de aquel conflicto. Mientras Josef Mengele, el ángel de la muerte, tejía su infamia en Auschwitz, Zimmerman, con una frialdad que helaba la sangre y una crueldad que superaba los límites de la depravación humana, labraba su propio rastro de terror en los campos de concentración de Buchenwald. Su nombre, aunque menos conocido fuera de los círculos de investigación histórica, resonaba con la misma resonancia macabra para aquellos que se atrevían a desenterrar los horrores de la época. Sus experimentos, sus investigaciones sobre el umbral del dolor y la resistencia humana, eran susurros que erizaban el vello de la nuca, actos que convertían la ciencia médica en una herramienta de tortura inimaginable. Cuando la guerra finalmente expiró, dejando a Europa en ruinas y con cicatrices que jamás sanarían, Zimmerman no enfrentó la justicia. Se desvaneció, los aliados lo dieron por muerto, desaparecido en el caos de la posguerra. Pero la oscuridad siempre encuentra su camino. Años más tarde, el espectro de Zimmerman reapareció, no en los gélidos paisajes de Europa del Este, sino bajo el sol austral de Chile, específicamente en Temuco. Adoptó una nueva identidad, una fachada anodina y respetable, la de un odontólogo, un profesional de la salud, curando sonrisas mientras ocultaba el rostro maquiavélico del sádico que había sido. La vida siguió su curso, las décadas pasaron, y el horror parecía olvidado, sepultado bajo el peso del tiempo y la distancia. Pero el destino, o quizás la inherente podredumbre que lo habitaba, tenía otros planes para él. A los 62 años, Zimmerman encontró un nuevo escenario para su depravación, un macabro resurgimiento de sus impulsos más bajos. Durante el golpe militar en Chile, cuando la sombra de la dictadura se cernía sobre la nación, sus habilidades, o más bien, su absoluta falta de moral y empatía, fueron valoradas por el nuevo régimen. Se convirtió en un colaborador del gobierno, un arquitecto de la oscuridad, ayudando en la tortura y desaparición de detenidos. Su pulcra fachada de odontólogo se desmoronó por completo, revelando al depredador que siempre había sido. Y fue en su propia mansión, una estructura imponente y discreta en las afueras de la ciudad, donde estableció su santuario del horror. Bajo el sótano, lejos de las miradas curiosas, construyó una intrincada sala de operaciones, un antro donde la vida humana era sistemáticamente desmembrada, donde los gritos de agonía se ahogaban en el silencio cómplice de la tierra, y los secretos se pudrían junto a los huesos de los olvidados. Vaya, vaya, qué historia tan interesante, musitó Robert, sus ojos pegados a la pantalla de su portátil, donde la macabra biografía se desplegaba en oscuras tipografías. Una sonrisa lenta y perturbadora se dibujó en su rostro, la misma que Chris, su amigo desde la cuna, su hermano de alma, había aprendido a leer con la precisión de un sismógrafo. Robert y Chris no eran solo amigos, eran una unidad, casi hermanos, forjados en la infancia. Se habían criado en la misma calle de un barrio tranquilo de Santiago, compartiendo pupitres en la escuela y conspirando en tardes interminables. Juntos habían llenado incontables cuadernos con épicas batallas dibujadas a bolígrafo y guiones de cómics que solo ellos entendían, siempre con el rugido del rock de fondo, la banda sonora inmutable de sus vidas. Desde los riffs estridentes de Metallica hasta las melodías melancólicas de Pearl Jam, su gusto musical era un reflejo más de su sintonía perfecta. La revelación sobre el Dr. Zimmerman no asustó a Chris. Al contrario, encendió una chispa de fascinación aún más profunda en él. Ambos eran devotos del terror, buscadores insaciables de lo macabro. Habían desafiado la noche en el Cementerio General de Santiago, susurrando historias entre las tumbas centenarias, sus linternas danzando sobre nombres olvidados. Habían explorado incontables casas abandonadas, cada una con su propio aliento de misterio, desde casonas coloniales derruidas en Valparaíso hasta viejas estaciones de tren abandonadas en el sur. Pero esto era diferente. La mansión de Padre Las Casas no era solo un edificio decrépito, era un pedazo de historia viva, un eco tangible de la crueldad humana que se había manifestado en dos de los periodos más oscuros del siglo XX. La idea de que un monstruo como Zimmerman no hubiera caminado por esos pasillos,
que sus atrocidades se hubieran cometido bajo ese mismo techo, era una atracción irresistible para sus mentes ávidas de lo macabro. «Es una locura, Robert», susurró Chris, su voz apenas un hilo, pero con un brillo inconfundible en sus ojos, la adrenalina comenzando a bombear por sus venas. «Una locura increíble». Robert sonrió, una mueca de satisfacción. Sabía que Chris estaba enganchado, tan profunda e irrevocablemente como él mismo. Esta no era una de sus habituales incursiones en lo desconocido, era una peregrinación a un lugar donde el mal había echado raíces, un desafío a sus propios límites y a la fina línea entre la curiosidad y el peligro. La mansión los llamaba, no solo con promesas de sustos efímeros, sino con la oportunidad de tocar una parte de la historia, por más sombría que fuera. El día señalado por la aventura, el que habían estado planeando con febril entusiasmo durante semanas, finalmente amaneció. El reloj apenas marcaba el inicio de la madrugada, un velo de oscuridad aún cubriendo la capital, cuando Robert y Chris, cargados con sus mochilas repletas de linternas de alta potencia, cámaras, kits de primeros auxilios, por si acaso, aunque rara vez los usaban, y algunos víveres, se dirigieron al aeropuerto de Santiago. El ambiente en la terminal era somnoliento, un contraste inquietante con la energía que bullía en sus adentros. Había una mezcla de anticipación y un nerviosismo casi eléctrico, el preámbulo de lo desconocido que siempre los había impulsado. El vuelo a Temuco fue 1 hora y media de travesía en la oscuridad, con el zumbido monótono de los motores como única banda sonora. Les permitió un breve respiro, una calma engañosa suspendida en el aire enrarecido de la cabina, antes de la inmersión definitiva en lo desconocido. Chris, a su lado, revisaba por enésima vez las coordenadas de la mansión en su teléfono, aunque Robert ya se las sabía de memoria. Pequeños gestos que delataban la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Al pisar tierra temuquense, el aire del sur los recibió con un frescor distinto al de la capital, más puro, con un leve aroma a tierra húmeda y pino. La mañana aún era joven, y decidieron dedicar el día a explorar la ciudad, una forma de anclarse a la normalidad antes de sumergirse en lo anómalo. Temuco los acogió con su mezcla vibrante de modernidad y raíces ancestrales. Recorrieron sus calles, empapándose de la atmósfera local, observando la vida cotidiana de sus habitantes, una realidad tan lejana del horror que buscaban. Finalmente, encontraron un hotel modesto en el centro, lo suficientemente discreto como para no levantar sospechas y que les serviría de base. La tarde los encontró en las faldas del Cerro Mielol, un pulmón verde que se alzaba majestuoso sobre la ciudad, envuelto en una neblina ligera que le confería un aire místico. Subieron por sus senderos serpenteantes, y a cada paso, la vibrante vegetación los envolvía en una quietud casi palpable, un contrapunto perfecto a la creciente tensión que sentían. El aire puro, denso con el aroma a tierra húmeda y hojas, inundó sus pulmones, disipando la tensión acumulada en sus hombros. Era una paz tan vibrante como la electricidad, una conexión profunda con la tierra y sus secretos milenarios, que por un momento, los hizo olvidar el oscuro propósito de su viaje. Las leyendas mapuches que resonaban en el cerro, de espíritus guardianes, de ingenios secretos ancestrales que dormían bajo la tierra, ofrecían un contraste irónico con la moderna historia de horror que los esperaba. Pero incluso en esa serenidad, la sombra de la mansión del Dr. Zimmerman acechaba, una promesa ineludible de que la paz del Mielol era solo un interludio, una última bocanada de aire antes de zambullirse en la oscuridad. La noche cayó como un manto tétrico sobre Temuco, un manto de terciopelo oscuro salpicado por las luces distantes de la ciudad. El contraste entre la bulliciosa vida urbana y la inminente inmersión en lo desconocido se hizo palpable. Robert y Chris, sus mochilas ya preparadas con lo esencial para la exploración nocturna, sintieron la familiar punzada de la adrenalina. No era miedo, al menos no el miedo paralizante, sino esa excitación que solo los verdaderos amantes del terror podían entender. Llamaron a un radiotaxi, una normalidad que se sentía extraña en el borde de su aventura. El trayecto fue una transición gradual del mundo civilizado al olvido.
dejaron atrás las últimas farolas parpadeantes de Temuco, internándose en caminos solitarios que se estrechaban y oscurecían con cada kilómetro. Los árboles se alzaban como siluetas esqueléticas contra el cielo sin estrellas, y el único sonido era el murmullo del motor y el crepitar de las ruedas sobre la grava. El aire se volvió más frío, denso, cargado con un aroma a tierra húmeda ya algo antiguo, casi metálico. La conversación entre Robert y Chris se había reducido a monosílabos, sus miradas cruzándose en un entendimiento tácito, la anticipación creciendo hasta volverse casi insoportable. 40 minutos más tarde, el vehículo se detuvo abruptamente. El taxista apagó el motor, y el silencio que los envolvió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Ahí estaba, imponente y sombría, la mansión del Dr. Zimmermann se alzaba frente a ellos, un espectro petrificado en el tiempo. Sus ventanas vacías eran como cuencas oculares sin vida que los observaban desde la oscuridad. La pintura descarapelada revelaba las cicatrices de décadas de abandono, y la vegetación salvaje se aferraba a sus muros como garras, intentando reclamarla para la tierra. El taxista, un hombre de mediana edad con el rostro surcado por líneas de preocupación que se acentuaban en la penumbra, miró a Robert con una perplejidad evidente, teñida de un temor apenas disimulado. No entre ahí, joven. Es un lugar maldito, le aconsejó, su voz apenas un susurro que se perdió en la inmensidad de la noche. Robert, sin embargo, no flaqueó. Una sonrisa desafiante, esa máscara de intrepidez que Chris tan bien conocía, se dibujó en su rostro. Con Chris no le tememos a la oscuridad, amigo. La oscuridad huye de nosotros, ¿verdad, Chris? Chris, inmerso en la inquietante belleza de la mansión, una belleza que solo sus ojos podían apreciar, asintió, sus pupilas dilatadas por la emoción, fijas en la silueta fantasmal del edificio. El taxista, con una mirada extrañada que osciló entre la lástima y el desdén, se encogió de hombros, la impotencia en su gesto. ¿Sabe qué, amigo? Haga lo que quiera. Usted está loco. Sin más preámbulos, el vehículo se marchó de inmediato, sus luces traseras desvaneciéndose rápidamente en la distancia, dejando a los dos amigos en la completa penumbra, frente a la enorme reja de acero oxidado que protegía la propiedad. Un portal crujiente hacia lo prohibido. Procedieron a saltar. La reja de acero, oxidada y gigantesca, se alzaba como una barrera impenetrable, sus barrotes retorcidos y filosos. Robert, con su agilidad habitual, tomó una carrera corta y, con un esfuerzo considerable, se afirmó en los ladrillos del muro, buscando asideros en la piedra irregular, mientras sus manos se aferraban a los barrotes corroídos. Trepó con destreza, el metal frío contra sus palmas, hasta que logró balancearse y caer al otro lado con un sonido sordo. Muy bien, Chris, te toca, dijo, limpiándose las manos manchadas de óxido y tierra. Pero Chris ya estaba dentro, una sonrisa irónica en el rostro, su figura emergiendo de las sombras justo al lado de Robert. Mira, le dijo con una carcajada, una risa que sonó extrañamente inapropiada en el sobrecogedor silencio. No había necesidad de saltar. La reja tiene un fierro suelto, justo aquí. Ambos se echaron a reír, el sonido de su risa resonando, amplificado y distorsionado, en el aire denso y quieto del lugar, un eco burlón que pronto sería engullido por la vasta oscuridad. La trivialidad de ese detalle, después de toda la preparación y la tensión, les dio un momento de ligereza antes de la inmersión profunda. Ahora, se encontraban frente a un enorme jardín, o lo que alguna vez fue uno. La vegetación había crecido sin control durante décadas de abandono, convirtiéndolo en una densa selva de arbustos espinosos que arañaban la ropa, árboles retorcidos cuyas ramas parecían garras de gigantes, y maleza alta que ocultaba el camino por completo. La mansión, al final de esa maraña verde, parecía aún más inalcanzable, como una fortaleza custodiada por la naturaleza salvaje, sus sombras danzando y retorciéndose con la leve brisa nocturna. El aire se volvió más pesado, denso, cargado con el aroma a tierra húmeda, a descomposición de hojas y a un dulzón olor a humedad estancada. Cada paso en ese jardín era como adentrarse más profundamente en las fauces de un misterio, una invitación silenciosa, pero persistente, a un abismo del cual quizás no podrían regresar. Las linternas de sus teléfonos apenas lograban perforar la oscuridad, creando pequeños conos de luz que se perdían en la inmensidad vegetal. Los grillos comenzaron su coro nocturno,
un sonido que, en ese entorno, sonaba extrañamente lúgubre, como un lamento constante. Al avanzar a través de la maraña salvaje que una vez fue un jardín formal, Robert y Chris se acercaron más a la imponente estructura. La mansión, ahora visible con mayor detalle bajo la luz plateada de la luna y el haz errático de sus linternas, parecía absorber la poca luz que la alcanzaba. Cada ventana, cada detalle arquitectónico se perdía en la oscuridad, proyectando sombras que parecían retorcerse. Notaron que todas las entradas parecían selladas. Las puertas principales, antiguas y robustas, estaban bloqueadas con cadenas oxidadas y candados corroídos por el tiempo. Las ventanas, cubiertas por persianas o simplemente tapiadas con tablones podridos, ofrecían una barrera impenetrable. La casa se erigía como una tumba sellada, guardando celosamente sus secretos. No había un acceso evidente, ningún resquicio que les ofreciera una invitación. La única opción, la inevitable, era la intrusión. Robert, con una determinación que rayaba en la temeridad, rastrilló el suelo con su pie hasta encontrar una piedra lo suficientemente grande y pesada. Sus músculos se tensaron mientras la levantaba. Se acercó a una ventana lateral, en el primer piso, cuyo cristal parecía más delgado y presentaba alguna grieta. Con un golpe seco y preciso, la piedra impactó el vidrio. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el aire quieto, un estallido violento que, en ese silencio sepulcral, pareció un disparo. El eco se extendió por el jardín, se perdió entre los árboles y, por un instante, pareció responder desde las profundidades de la mansión, como un quejido. Sin pensarlo dos veces, Robert empujó los restos de vidrio, creando una abertura suficiente. Se escabulló rápidamente hacia el interior, su cuerpo ágil desapareciendo en la negrura. Chris lo siguió un instante después, su silueta diluyéndose en la oscuridad al cruzar el umbral. El aire dentro era denso, pesado, cargado con el olor inconfundible de la decadencia, polvo, madera vieja, moho y un matiz metálico apenas perceptible que Chris no pudo identificar, pero que le revolvió el estómago. El escenario que los recibió era impresionante, casi irreal. La luz de la luna, ahora filtrándose directamente por la ventana rota, creaba patrones fantasmales en el suelo cubierto de polvo. Todo parecía intacto, congelado en el tiempo. Muebles antiguos, tapizados con telas descoloridas y rotas, permanecían en sus lugares, como si sus habitantes hubieran desaparecido de repente, en medio de una conversación o una cena. Cuadros torcidos colgaban de muros empapelados con diseños descoloridos, sus rostros desdibujados por la humedad y la oscuridad. Un piano de cola, cubierto por una sábana blanca, parecía un espectro acechando en un rincón del gran salón. Era una belleza decadente, una cápsula del tiempo donde el lujo se había transformado en una elegancia macabra. Pero no era la estética de la casa lo que buscaban, ni los fantasmas de su pasado ostentoso. Su objetivo era el sótano, el lugar de los horrores de Zimmerman. Se movieron con cautela, sus linternas danzando sobre el polvo y las telarañas, revelando detalles olvidados, viejos libros esparcidos en el suelo, una lámpara de araña que colgaba precariamente del techo, una muñeca de porcelana con un ojo roto en el hueco de una escalera. Sus pasos resonaban por los enormes pasillos, amplificados por el silencio circundante. No eran solo sus pisadas, el eco parecía multiplicarse, como si una multitud invisible los acompañara, susurros fantasmales que se perdían en el aire. La casa misma parecía respirar, cada crujido de la madera, cada movimiento de aire, creaba una sinfonía de tensión. Finalmente, tras lo que parecieron siglos de exploración silenciosa, dieron con las escaleras de bajada, que se hundían en una oscuridad más densa y absoluta, una boca abierta que los invitaba a su infierno particular. El descenso fue lento, cada escalón de madera crujiendo bajo su peso, enviando ecos resonantes hacia arriba, hacia la boca del infierno que dejaban atrás. La temperatura bajó considerablemente, y el aire se volvió más pesado, con una humedad pegajosa que se les adhería a la piel. La luz de sus linternas apenas lograba perforar la oscuridad total del sótano. El aroma a moho se hizo más intenso, mezclándose con un olor ferroso y dulzón, una hedor a decadencia orgánica que Chris instintivamente asoció con algo más profundo, algo putrefacto.
Al final de las escaleras, se encontraron con una enorme puerta de madera maciza. Era antigua, imponente, sus tablas desgastadas y sucias. Robert extendió una mano y asió la manilla de bronce, fría y pegajosa al tacto, un objeto que había sido tocado por innumerables manos, algunas, sin duda, llenas de terror. Trató de girarla y empujar, aplicando toda su fuerza. La puerta, sin embargo, no cedió fácilmente. Respondió con un crujido agónico y prolongado, un sonido gutural que vibró en el aire, como si una criatura antigua y sufriente fuera extirpada de su propia vida. Era el sonido del metal oxidado contra la madera vieja, el lamento de la casa misma. Sus corazones comenzaron a latir fuertemente, un tamborileo acelerado y ensordecedor en sus pechos, que parecían querer salirse de sus costillas. Chris sintió una opresión en el pecho, un presentimiento. Con un último empujón de Robert, la puerta finalmente cedió, abriéndose con un chasquido que se sintió definitivo. Al abrirla, pudieron ver con sus propios ojos una realidad inesperada. Otro salón se extendía frente a ellos, un espacio que la historia de Zimmerman no había detallado, pero que revelaba un lado más personal, quizás más siniestro, del hombre. Robert, con su linterna en mano, barrió la oscuridad con el haz de luz. La luz reveló sillones antiguos cubiertos con sábanas, un bar polvoriento con botellas vacías, y en el centro de la sala, una majestuosa mesa de billar. Al fondo, otra puerta, más pequeña y discreta, prometía un nuevo misterio. Caminaron por el salón, sus pasos amortiguados por el polvo, la luz de la linterna revelando el esplendor decadente. La mesa de billar, finamente tallada en madera oscura, estaba cubierta por el velo del tiempo, sus bolsillos llenos de telarañas. Era una escena casi pacífica, extrañamente normal para un lugar con una historia tan oscura. Robert y Chris se acercaron a la mesa, sus ojos escudriñando cada detalle, buscando una pista, un indicio de lo que había ocurrido allí. Un pequeño montículo de ceniza en un cenicero sobre el bar, una silla volteada cerca de la mesa de billar, pequeños detalles que hablaban de una vida que había existido, y se había desvanecido. Justo cuando se disponían a llegar a la otra puerta, la puerta de entrada al sótano, la misma que acababan de abrir con tanto esfuerzo y que Robert había dejado ligeramente entreabierta, se cerró con un golpe seco y atronador. El estruendo resonó en el sótano, amplificándose, un sonido tan rotundo y final que les detuvo la presión arterial, congelándolos en el lugar. Era un eco, un trueno, que parecía sellar su entrada y los sumergía por completo en el corazón de la mansión del Dr. Zimmerman. No había vuelta atrás. Chris reaccionó primero. Un grito ahogado escapó de su garganta, y corrió despavorido hacia la puerta que acababa de cerrarse. Forcejeó la manilla con manos temblorosas, golpeó la madera con su hombro, el pánico pintado en su rostro. La escena era aterradora, la oscuridad opresiva del sótano, el eco del portazo aún vibrando en el aire, y la sensación de estar atrapados. Robert, aunque la adrenalina le bombeaba con ferocidad, se unió a la desesperada lucha. Empujaron, jalaron, intentaron apalancar la madera, sus respiraciones aceleradas y entrecortadas. Con un crujido agónico que se sintió como el quejido de una bestia herida, la puerta cedió, abriéndose apenas un centímetro, lo suficiente para deslizarse. Corrieron escaleras arriba, sus pasos resonando como latidos desbocados en el silencio de la casa. La luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana rota del primer piso era un faro de esperanza, una promesa de escape. Robert, con su agilidad, fue el primero en alcanzarla. Estaba a punto de cruzar el umbral hacia el jardín y la libertad, cuando una punzada de lucidez, una especie de frío reconocimiento, lo detuvo en seco. Se detuvo con un pie ya afuera, la brisa nocturna acariciando su rostro sudoroso. ¿Acaso no es a esto a lo que vinimos?, preguntó Robert, su voz apenas un susurro, cargada de una extraña resignación. Su mirada se clavó en Chris, que se había detenido justo detrás de él, con el aliento agitado. Chris, aún tembloroso por el susto, pensó un momento. Su corazón martilleaba en su pecho, pero las palabras de Robert, cargadas con la verdad de su obsesión compartida, lo alcanzaron. Tenía razón. Esto era lo que habían buscado, lo que habían anhelado. Esto era el horror real, no el de las películas o los cómics. Fue solo un reflejo, nada más, se dijo a sí mismo, intentando racionalizar el pánico.
el impulso primitivo de huir, se dio la vuelta y, con Robert a su lado, sus hombros casi rozándose en un pacto tácito, bajaron nuevamente al sótano, adentrándose de nuevo en la boca del lobo. Al llegar a la mesa de billar, la infame puerta que conducía al salón de entrada del sótano se cerró una vez más tras ellos con un golpe seco, esta vez sin sorprenderlos tanto, aunque el sonido seguía siendo perturbador. «Debe tener algún sistema o algo así», exclamó Robert, sin pestañear, ya acostumbrado a la peculiaridad diabólica de la casa. «Quizás un sistema de contrapeso, una trampa del aire». Se acercaron a la otra puerta, la que estaba al fondo del salón, la que prometía el verdadero corazón de la oscuridad. Robert intentó girar la manija de bronce antigua. Estaba fría, con una pátina verdosa y una capa de polvo que se le pegó a las manos. Con esfuerzo, sus músculos tensos, y un chirrido más sutil que el anterior, logró abrirla. Sus ojos, acostumbrados ya a la penumbra, quedaron petrificados al ver ese lugar. La luz de la linterna de Robert danzó sobre la escena, revelando el escenario de una pesadilla. No era un salón, ni una bodega, era una sala de operaciones. Camillas metálicas, oxidadas y con correas de cuero resecas, se alineaban como altares de sacrificio. Estanterías metálicas, igualmente oxidadas, se alzaban llenas de instrumentos médicos, no los habituales bisturís pulcros de un quirófano moderno, sino herramientas antiguas, brutales. Pero eso no era lo que más los impactó, lo que les cortó la respiración. Era el color de la sala. Las cerámicas blancas de las paredes, alguna vez impolutas, estaban teñidas de oscuras manchas por todos lados, un mosaico de horror. El piso era oscuro, no por la suciedad, sino por una pasta negra seca, adherida a las baldosas, que Chris, con un nudo en el estómago, reconoció como sangre coagulada y capas de fluidos corporales secos. Los muros, igualmente manchados, contaban una historia de sufrimiento indescifrable. Había cables y baterías esparcidos en el suelo, cabellos humanos en algunos lugares, revueltos y pegados a la costra seca del suelo. Parecía la escena más macabra del cine ante sus ojos, pero con la terrible diferencia de que no era una ilusión. Ingresaron a la sala, sus linternas danzando frenéticamente sobre cada rincón del lugar, iluminando los detalles más espantosos. Bisturís usados, no solo uno, sino docenas, algunos con rastros aún visibles, serruchos de huesos, martillos, jeringas de vidrio, gasas sucias de un color negro azabache, saturadas de lo que parecía materia orgánica en descomposición. El hedor ferroso, que había sentido Chris en la entrada, se hizo insoportable, mezclándose con un tufo dulzón y putrefacto. Robert, con una extraña fascinación mórbida, observaba atento una hacha pequeña pero contundente, apoyada en una esquina, bajo una camilla. El metal reflejaba la luz de su linterna, un brillo sádico. Se agachó, queriendo examinarla más de cerca, su mente procesando la magnitud de las atrocidades que se habían cometido en ese mismo espacio. De repente, un grito desgarrador resonó en el silencio, un grito que le heló la sangre en las venas. Era el grito de Chris. «Robert, Robert», gritó Chris, su voz un eco desgarrador que reverberó en la sala de operaciones. El sonido fue ahogado casi de inmediato por un fuerte estruendo, un golpe brutal y seco de algo rompiéndose en el suelo, que llenó la sala con una resonancia metálica y sorda. Robert, paralizado por una fracción de segundo, la imagen del hacha aún grabada en su retina, se levantó rápidamente, su corazón latiendo salvajemente, un tambor desbocado en su pecho. Su linterna, que había caído de su mano temblorosa, rodó por el suelo, proyectando un haz errático que danzó sobre las manchas oscuras del piso y los instrumentos retorcidos. En la penumbra caótica, Robert alcanzó a notar, por una ínfima fracción de segundo que se sintió como una eternidad, como Chris era arrastrado. No había una mano visible, no había un cuerpo. Era una sombra, una masa informe de oscuridad más densa que la penumbra reinante, que se movía con una velocidad inhumana. La silueta de Chris, su boca aún abierta en un grito silencioso, se estiró y se distorsionó, como si fuera engullida, absorbida por aquella negrura. Fue un movimiento brusco, violento, una fuerza invisible pero tangible que lo arrancó de la realidad.
La sombra, con Chris aún en su agarre, se deslizó hacia la oscuridad de la puerta que conducía al salón de billar. En un instante, la figura de su amigo se desdibujó, se fusionó con la oscuridad. Un último quejido, apenas audible, se perdió en el aire. La sombra salió, y la puerta se cerró bruscamente, con un golpe final que selló el terror, dejando a Robert solo en medio del horror putrefacto del quirófano del Dr. Zimmerman. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Era un silencio denso, absoluto, que no permitía ni el más mínimo murmullo. El eco de la ausencia de Chris era un grito constante en la mente de Robert. El olor ferroso de la sangre seca y el dulzón tufo a descomposición se hicieron insoportables, asfixiantes, como si la sala misma estuviera intentando devorarlo. La realidad se desdibujó en ese instante. Había sido real lo que vio, o la presión del ambiente, la historia de la casa, su propia imaginación, le estaban jugando una macabra broma. Su mente, un torbellino de pánico y confusión, se negaba a procesar la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. Robert reaccionó, o más bien, su instinto más básico tomó el control. Su cerebro gritaba escape, pero su corazón gritaba Chris. Corrió rápidamente, con el corazón en la mano, hacia la puerta por donde su hermano había sido arrastrado. La desesperación le dio una fuerza momentánea. Forcejeó la puerta, empujándola, jalándola, golpeándola con el hombro hasta que sus músculos ardieron. La madera parecía haberse fusionado con el marco, inamovible, burlándose de su futilidad. Estuvo varios minutos, que se sintieron como una eternidad, intentando abrirla, la imagen de Chris siendo engullido por la oscuridad repitiéndose una y otra vez en su mente. La frustración y el terror se mezclaron en un cóctel amargo. El aire dentro del quirófano se sentía pesado, opresivo. Sus ojos, en medio de la frenética búsqueda de una salida, se posaron en unas pequeñas ventanillas ubicadas en lo alto de la pared, casi tocando el techo, cubiertas por cristales sucios y barrotes oxidados. Eran la única esperanza, un diminuto resquicio hacia el exterior. Sin pensarlo dos veces, su mente ya en modo supervivencia, Robert tomó una silla de metal que se encontraba en una esquina, la destrozó contra el suelo, y con el trozo más grande y afilado, comenzó a golpear el vidrio. El ruido del cristal rompiéndose nuevamente fue un himno de desesperación. Quebró el vidrio, empujó los restos con un trozo de tela de su camisa, y se dispuso a salir. Apenas cabía su cuerpo por esas aberturas, un escape forzado que le raspaba la piel y le hacía temblar. Mientras se empujaba hacia arriba, sintió un escalofrío en la nuca, esperando que esa sombra, o algo, lo jalara de vuelta hacia adentro, reclamándolo para la oscuridad de la sala. Pero fue solo su paranoia del momento, la mente jugándole trucos en la tensión extrema. Con un último esfuerzo, sus músculos gritando, logró deslizarse hacia el exterior. La luna, ahora alta en el cielo, lo recibió en el patio de la mansión, un faro frío y distante. El silencio era abrumador, un peso en el aire que presagiaba lo peor. Robert rompió esa calma del paisaje con gritos que rasgaban el aire, desgarrando su garganta hasta el punto de la afonía. Chris, Chris, ¿dónde estás, Chris? Su voz desesperada se perdió en la inmensidad de la noche, engullida por los árboles centenarios y la maleza espesa. Comenzó a correr alrededor de la mansión, sus pasos torpes y erráticos en la maleza, tropezando con raíces ocultas, pero solo recibió de vuelta el frío silencio, un eco cruel de su propia desesperación. Corrió hacia la ventana rota del salón principal, por donde habían ingresado. Se coló nuevamente a la casa, la adrenalina aún bombeando, un combustible amargo que lo mantenía en pie. Buscó a su hermano por todos lados, desde el primer piso hasta el tercero. Recorrió los salones vacíos, los dormitorios polvorientos, los baños carcomidos por el tiempo. Nada, no había rastro, ni un sonido, ni una señal de lucha. Revisó cada habitación, cada rincón oscuro, gritando el nombre de Chris hasta que su voz se volvió ronca. Un dolor sordo, una angustia desoladora, comenzó a clavarse en su pecho, creciendo con cada puerta abierta, con cada pasillo vacío. Una leve lágrima, solitaria y amarga, brotó con desesperación, una traición a su usual fortaleza. Chris, contesta, por favor, suplicaba al vacío, a los muros que guardaban secretos. Mientras seguía recorriendo aquel lugar, bajó al sótano nuevamente.
Ya no había miedo, solo una necesidad imperiosa de encontrar a Chris. Abrió las puertas con una determinación febril y las trabó con muebles rotos, sillas volcadas, para asegurarse de que nada más lo atrapará, ni lo dejara solo en esa oscuridad. Chris, ¿dónde estás? Ingresó nuevamente al maldito salón de operaciones, al epicentro del horror, su linterna bailando sobre las manchas oscuras, y no encontró nada, ni un solo indicio de Chris. Sus lágrimas empapaban su camisa, una confesión muda de su impotencia, de su fracaso. No sabía qué hacer en ese momento. Así pasaron los minutos, lentos y tortuosos, y él recorría la casa de arriba a abajo, un fantasma en su propia búsqueda, atrapado en un ciclo de desesperación. La desesperación de Robert alcanzó un punto de ebullición. Su mente, aún procesando el horror de lo visto, se aferró a la única posibilidad que le quedaba. Sabía que al llamar a la policía, la ley lo arrestaría por ingresar a una propiedad privada, que lo verían como un intruso, quizás como un vándalo. Pero ya no importaba, se trataba de su hermano, su mejor amigo, su otra mitad, y no había ley que valiera más que eso en ese instante. Tomó su teléfono, sus dedos temblaban al marcar el número de emergencia, la garganta la tenía apretada, un nudo de angustia que apenas le permitía hablar. Carabineros, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia? La voz al otro lado de la línea sonó profesional, pero distante. Hola, sí, yo, quiero reportar una desaparición, no sé, un secuestro. Mi hermano, mi amigo, Chris, él, no sé qué pasó. La operadora, percibiendo la urgencia en su voz, pidió rápidamente sus datos y su ubicación. Pero al escuchar de dónde provenía la llamada, el tono cambió. La voz al otro lado de la línea se tornó más seria, más desconfiada. ¿Y usted qué hace en ese lugar? Ese es un recinto privado. Robert sintió un escalofrío. Sí, lo sé, replicó, la voz temblorosa, casi un susurro, pero firme en su desesperación. Pero créame que todo tiene una explicación, lo que necesito ahora es que me ayuden a encontrar a mi hermano. Por favor. Hubo una pausa, un silencio pesado al otro lado de la línea. Está bien, joven, va en camino una patrulla al lugar, espere ahí. Robert cortó la llamada, el alivio mezclado con una ansiedad renovada. Salió al patio, su mirada fija en la mansión oscura, esperando. La luna continuaba bañando el paisaje con su luz fría, pero el silencio ahora era distinto, cargado de una expectativa tensa. Esperaba que su hermano apareciera caminando de entre las sombras, que la broma macabra terminara, que Chris le dijera que todo era un malentendido, una elaborada puesta en escena. Pero él sabía lo que había visto, aquella sombra informe que había azotado a Chris y lo había arrastrado a la oscuridad. Mil cosas pasaban por su mente, cada escenario peor que el anterior, cada segundo que pasaba aumentaba su terror. De pronto, interrumpiendo la oscuridad, las balizas rojas y azules de una patrulla policial se abrieron paso en la distancia, parpadeando entre los árboles, y una sirena ululante rompió los pensamientos en su cabeza. Un sonido estridente que anunciaba la llegada de la autoridad. Robert corrió hacia la entrada de la reja, hacia el portón oxidado, para avisar a carabineros lo ocurrido, para acelerar la búsqueda, para explicar el horror que había presenciado. Pero al llegar la patrulla, los oficiales se bajaron rápidamente, sus figuras uniformadas imponiendo autoridad en la oscuridad. Las linternas de sus armas se encendieron, apuntando directamente a Robert. ¡Alto ahí, carabineros! Robert se petrificó al ver esto, la sorpresa y el miedo se mezclaban con el alivio de su llegada. Levantó las manos lentamente, sus ojos fijos en los cañones de las armas. Los carabineros, sin mediar palabra, ingresaron al recinto, se acercaron a Robert y lo esposaron. Está detenido por violación de propiedad, tiene derecho a guardar silencio. Pero Robert, perplejo, suplicó, pero si yo fui quien los llamó. Mi hermano está en algún lugar de esa casa y necesito que lo encuentren. Uno de los carabineros, con el radio en la mano, llamó a refuerzos, porque aún había una persona en el lugar. Por favor, solo les pido que encuentren a mi hermano, se llama Chris. Lo sacaron del recinto, su resistencia era inútil, y lo subieron a una patrulla. El sonido de la puerta cerrándose sobre él fue tan definitivo como el portazo del sótano. La angustia lo devoraba por dentro. Al llegar los refuerzos, un segundo equipo de carabineros, más numerosos y mejor equipados,
ingresó al lugar para buscar a Chris, mientras Robert era llevado a la comisaría. Los refuerzos de carabineros ingresaron a la mansión, linternas potentes en mano, sus voces firmes resonando en los pasillos ahora iluminados artificialmente. Minutos se convirtieron en media hora, luego en una hora completa. El silencio de la noche, roto solo por el murmullo ocasional de los radios policiales y el sonido distante de los insectos, se sentía como una burla. Robert seguía esposado dentro de la patrulla, la ansiedad carcomiéndole el alma, sus ojos clavados en la mansión, esperando una señal, un movimiento, cualquier cosa que indicara que Chris estaba a salvo. Un carabinero de uniforme impecable se acercó a la patrulla y, abriendo la puerta, le preguntó a Robert qué hacían en el lugar. Robert, con la garganta apretada y los ojos aún hinchados y fijos en la oscura silueta de la mansión, le contó todo, cada detalle, cada sensación, desde cómo habían planeado el viaje desde Santiago para conocer la mansión del Dr. Zimmerman, obsesionados con su macabra historia, hasta el momento en que ingresaron, la macabra sala de operaciones con sus horrores silenciosos y, finalmente, la sombra informe que, según su relato, había irrumpido, golpeado y arrastrado a Chris lejos, devorándolo en la oscuridad. Su voz era un hilo de desesperación y convicción. El carabinero, un hombre de rostro curtido y expresión pétrea, escuchó cada palabra de Robert. Su semblante, sin embargo, solo reflejaba una incredulidad creciente, casi desprecio. Joven, he escuchado muchas cosas en mis años de servicio, pero esta es la más estúpida de todas, le espetó el oficial, su voz dura y llena de escepticismo. ¿Me quiere tomar el pelo? Quizás usted golpeó a su amigo para robarle, o por alguna deuda. ¿Dónde está Chris?, preguntó el carabinero, su voz elevándose con autoridad. ¿Qué, acaso piensa que yo le haría daño a mi hermano? Es mi hermano, por el amor de Dios. Él es todo lo que tengo, clamó Robert, la indignación mezclada con el terror. Solo búsquenlo. Su mirada, cargada de una mezcla de súplica y desafío, se clavó seria y fijamente en los ojos del carabinero, intentando transmitir la verdad de su desesperación. Así pasó otra hora más de búsqueda. Los oficiales salieron y entraron de la mansión, sus rostros tensos, sus reportes escuetos. Cada vez que salían sin Chris, el corazón de Robert se encogía más. Nada. Chris no aparecía. Finalmente, la decisión fue tomada. Robert sería llevado a la comisaría. Ya en la segunda comisaría de Temuco, lo encerraron en una celda fría y estrecha, con paredes de hormigón y una litera metálica. Cuando encontremos a tu amigo, compartirá en esta celda unas 24 horas, exclamó el carabinero que lo había interrogado, antes de alejarse, dejando a Robert solo con sus miedos, la imagen persistente de Chris siendo engullido por la oscuridad, y el eco de su propia voz desesperada. La mansión, con sus secretos y su horror, lo había devorado, y ahora la ciudad también parecía querer hacerlo. Robert se encogió en el suelo de la celda, las rodillas pegadas al pecho, sollozando sin consuelo. La promesa que le había hecho a Chris, de no cerrarse a la vida, de vivirla por ambos, se sentía ahora como una burla cruel. Perdóname, hermano, susurraba entre las lágrimas que brotaban a borbotones de sus ojos hinchados. La mala idea, la horrible idea de todo esto, lo aplastaba con un peso insoportable, la culpa carcomiéndolo. Se sentía responsable, estúpido, por haber arrastrado a Chris a ese horror. La mañana llegó, fría y cruda, colándose por la pequeña rendija de la celda. Robert fue despertado abruptamente por un golpe seco de un garrote en los barrotes de metal. «Levántate», gritó un oficial, abriendo la puerta con un chirrido metálico. Robert, con los ojos doloridos y enrojecidos por el llanto, se puso de pie, su cuerpo entumecido y dolorido por el suelo duro, y fue llevado a una sala de interrogatorios. El sargento Echeverría, un hombre con rostro curtido, ojos cansados pero penetrantes, y una autoridad innegable, se sentó frente a él, golpeando un expediente sobre la mesa. «Chico, esta institución no está para tus jueguitos», dijo con voz grave, su mirada fija en Robert. «Dime la verdad, ¿qué viniste a hacer a esa mansión? ¿Querías robar algo? ¿Y el cuento de tu amiguito perdido? ¿Quieres jugar con nosotros? Porque podemos jugar y ser muy bruscos contigo, ¿eso quieres acaso?». El sargento golpeó el mesón con la palma de la mano, el sonido resonando como un trueno en el pequeño cuarto, haciendo saltar a Robert.
Dime la verdad, ¿a qué viniste a este lugar, Robert? Con la voz quebrada por la desesperación y los ojos aún hinchados, solo pudo preguntar, su última esperanza, ¿encontraron a mi hermano? El sargento Echeverría lo miró fijamente, su rostro se endureció, su voz, cuando habló, fue un martillo golpeando la última fibra de esperanza de Robert. ¿Hasta cuándo, mierda, vas a seguir con el jueguito?, exclamó, la paciencia agotada, su voz elevándose a un grito. No existe ningún Chris. ¿Qué? Pero Chris es mi hermano, mi mejor amigo, es la persona que más amo en este mundo, balbuceó Robert, la confusión sumándose a su angustia, un frío helado subiendo por su espalda, un escalofrío de algo más profundo que el miedo. El sargento se recostó en su silla, su mirada no se despegaba de Robert. Revisamos los archivos. Revisamos tu pieza en el hotel y solo encontramos cosas tuyas. Un cepillo de dientes, un boleto de avión, algo de ropa, todo tuyo. Revisamos tu billetera y sí, aparece el tal Chris en una foto vieja, gastada por el tiempo, pero no viniste con él. No hay ningún registro de un tal Chris contigo en este viaje, ni en el vuelo, ni en el hotel, ni en ningún lado. Ustedes mienten, gritó Robert, la desesperación convirtiéndose en una rabia ciega, incontrolable. No quieren buscar a mi hermano. Son unos inoperantes, cobardes. Robert, ya basta. Chris está muerto. La voz del sargento, aunque más calmada, sonó como una sentencia. Una punzada helada y brutal se clavó en el pecho de Robert, como si su mundo se hubiese hecho pedazos. El aire se le fue de los pulmones, un ahogo repentino. No, 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 no. ¿Por qué lo dejaron morir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Díganme dónde está, gritó, sus palabras se ahogaban en un sollozo desgarrador. El sargento se puso de pie, se inclinó sobre la mesa, su voz ahora baja, casi un murmullo, pero cada palabra era un golpe. Vas a seguir con tu juego, tu amigo Chris está muerto y lleva muerto más de 3 años. Christian Albornoz, el chico que aparece en la foto de tu billetera, ese que tienes ahí, murió el 5 de enero del 2021. Causa de la muerte, cáncer. Robert se desplomó en la silla, sus ojos mirando al vacío, la información golpeándolo como una ola fría y demoledora. La verdad, cruda y despiadada, lo estaba quebrando. Entonces, los recuerdos, como fragmentos de un cristal roto, comenzaron a inundar su mente, nítidos y dolorosos. Chris en aquella camilla del hospital, pálido, delgado, ya sin fuerzas, pero con una sonrisa débil, esa misma sonrisa de la foto, recordando sus vidas compartidas, los cómics, el rock a todo volumen en su habitación, las batallas legendarias en hojas de papel, cada momento, cada risa, cada lágrima, y la promesa que le había hecho, esa noche, con el olor a desinfectante en el aire, de que jamás olvidaría a su hermano. No te cierres, hermano mío, había dicho Chris con un hilo de voz, sus ojos brillando con una extraña sabiduría, mirando más allá del hospital. Sal y vive esta vida, disfruta cada respiro porque yo siempre estaré contigo. La voz de Chris, esa voz que creyó escuchar en la mansión, era solo un eco de su propia memoria. Una última lágrima, solitaria y desgarradora, cayó del rostro de Robert en aquella oficina fría. Cayó sobre la mesa de metal, dejando una pequeña mancha que se evaporaría pronto, como su alucinación, como la figura de Chris en la mansión. Hay amistades que duran años y otras son para toda la vida, trascendiendo el tiempo y el espacio. La sombra que se había llevado a Chris no era un espectro maligno de la mansión, sino la manifestación más oscura y terrible de su propio dolor, la incapacidad de su mente para procesar la pérdida de su hermano. La expedición a la mansión del Dr. Zimmerman, el horror que había creído vivir, no era más que un viaje a las profundidades de su propia psique, un intento desesperado por revivir a Chris, por darle un propósito a su ausencia, un final diferente a su partida. La mansión era solo un telón de fondo para su tragedia personal, un escenario donde su mente doliente proyectaba sus miedos, su culpa y su inconmensurable pena. Chris había cumplido su promesa, estaba con él, incluso en la cruda realidad de su duelo, incluso en la locura momentánea que lo había llevado a Temuco. Y ahora, Robert,
Por fin, comenzaba a despertar de su pesadilla autoimpuesta, un despertar que sería el inicio de su verdadero calvario. Robert regresó a Santiago, el viaje de vuelta un velo gris de agotamiento y dolor. No era solo el cansancio físico de la aventura fallida y la noche en la celda, era el peso abrumador de la verdad. Llevaba consigo una multa por violación de propiedad y una orden de alejamiento hacia la mansión del Dr. Zimmerman, documentos insignificantes comparados con la carga emocional que ahora cargaba. Las balizas policiales y la furia del sargento Echeverría eran ahora tan reales como los recuerdos del hospital, mucho más que la sombra que había creído ver. La primera parada de Roberto al llegar a la capital no fue su casa, ni la de sus padres. Sus pasos lo llevaron, de manera casi automática, hacia un lugar de silencio y memoria, el cementerio general. El sol de la tarde filtraba sus rayos entre las copas de los árboles antiguos, dibujando patrones de luz y sombra sobre las tumbas. El aire, más fresco que el de Temuco, traía consigo el tenue aroma a flores marchitas y tierra. Caminó por los senderos serpenteantes, sus ojos buscando un nombre familiar, un rincón de piedra que conocía demasiado bien. Finalmente, la encontró. Ahí estaba, frente a la tumba de Chris, una sencilla lápida de piedra pulcra, sobre la que el tiempo y las estaciones ya habían dejado su huella. Cristian Albornoz, se leía, junto a las fechas que marcaban un inicio y un final que Robert había negado con tanta vehemencia. Se arrodilló, el frío de la piedra traspasando sus pantalones. Sus dedos rozaron la superficie lisa de la lápida, delineando el nombre grabado, como si al tocarlo pudiera sentirlo cerca. Las palabras se formaron en su garganta, roncas y pesadas, cargadas con el peso de la culpa y el amor. «Oh, mi hermano, mi querido hermano», murmuró, la voz quebrándose con cada sílaba. «Cuánta falta me haces, amigo, lo sabes». La soledad de esos últimos años, maquillada por la fantasía de su presencia, se sentía ahora como una herida abierta. Las lágrimas, que había contenido a medias en la comisaría, se desbordaron sin control, cayendo sobre la lápida como una lluvia de dolor. Recordó la promesa, esa última conversación en el hospital, Chris, pálido y débil, pero con una lucidez asombrosa. «No te cierres, hermano mío», había dicho Chris con una voz apenas audible, sus ojos brillando con una extraña sabiduría. «Sal y vive esta vida, disfruta cada respiro porque yo siempre estaré contigo». Robert cerró los ojos, reviviendo cada detalle de ese momento, la desesperación por no poder cambiar el destino. «Pero te prometí vivir la vida», susurró al aire, a la tierra que cubría su amigo, «y sé que la estarás viviendo conmigo. Esta vida es una jodida locura, Chris, una montaña rusa de pérdidas y descubrimientos. Pero, juntos por siempre, hermano». Su mano se posó firmemente sobre la lápida, un gesto de unión que ni la muerte ni la locura podrían romper. Justo en ese momento, una mano cálida y firme se posó sobre su hombro. Robert se sobresaltó, abriendo los ojos. Miró a un lado, esperando ver, no sabía qué, quizás otra alucinación, un eco de la sombra. Pero era su padre, su rostro surcado por la preocupación y el amor, que lo había seguido en silencio. Sus ojos, llenos de comprensión y tristeza, lo miraron con una infinita paciencia. «Juntos por siempre, hermano», dijo su padre, su voz suave, pero cargada de una certeza inquebrantable. Robert no necesitó más. La presencia de su padre, la calidez de su mano en su hombro, el peso de la lápida bajo su palma, todo se unió en una revelación final. Chris no estaba en la mansión, no había sido secuestrado por una sombra. Chris estaba aquí, en la tierra, y en cada latido de su propio corazón. La aventura había sido una fachada, el horror una proyección. El verdadero viaje, el verdadero desafío, apenas comenzaba, aprender a vivir la vida, a sentir cada respiro, sabiendo que Chris, su hermano, su mejor amigo, su otra mitad, lo acompañaría por siempre, no como un fantasma del pasado, sino como una parte indestructible de su propio ser. La historia de la mansión del Dr. Zimmerman había terminado, pero la historia de Robert, y de su amor por Chris, apenas comenzaba a tomar su verdadero rumbo.